señores, a casa llena porque eran partidos claves en la primera parte. El primer juego fue entre Buenos Aires y Mano Guayabo, que competían ya por la eliminatoria. Uno de los dos equipos pues quedaba eliminado en el día de ayer. Y Buenos Aires entonces derrotó a Mano Guayabo, 75-71. Siempre fue un juego ahí muy pegado, ese gran juego de ayer en la primera parte, en el primer partido entre Buenos Aires y Mano Guayabo. Entonces el segundo partido entre dos equipos que estaban invictos, el equipo del Hoyo y el equipo de la Caoba, competían por la clasificación en el primer lugar, y el Hoyo derrotó a las Caobas 101 por 92. Entonces ahora ya vamos a la semifinal, que se refuerza con un draft de nativos, y entonces continuar recibiendo todo el apoyo que ha tenido hasta ahora este torneo de baloncesto superior del municipio de Santo Domingo Oeste. El viernes de esta semana, el pasado viernes, nos acompañó el general Zorrilla Osuna, que fue pues al saque de honor junto con el general Marcos Jiménez. Así que agradecemos a ambos este respaldo. Señores, miren, hoy muchos temas importantes para compartirlo con todos ustedes. Yo quiero iniciar porque hoy tenemos encuestas, dos encuestas que se han publicado sobre temas, empezando por temas sociales muy importantes, pero además tenemos esta alarma sobre la posibilidad de que se haya producido un brote de la fiebre del pollo, de la gripe aviar en la República Dominicana, entre otros temas importantes que tenemos aquí anotados. Pero quiero iniciar dando lectura a un artículo que se publicó en el día de ayer en el periódico El País de España, donde Enrique Capriles hace una descripción, señores, de la situación de Venezuela, que bueno, es algo que no puede ignorarse, porque es escalofriante. Vamos a ver los datos que ofrece Enrique Capriles sobre Venezuela y que los reprodujo ayer el periódico El País en un artículo que se titula Unión para un cambio verdadero. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma, decía Julio Cortázar. Y es que con todo lo amplio y maravilloso que es el diccionario, hay emociones y sentimientos que no pueden describir lo que pasa en Venezuela. Ningún venezolano hoy podría explicar cómo se siente frente a lo que vivimos, porque la realidad nos sobrepasa. Hace 2 décadas llegaron con la boca llena de promesas y hoy la situación de nuestro país es peor que la que existía en 1998. En Venezuela, la crisis de alimentos ha venido aumentando, llegando al punto de emergencia humanitaria. Semanalmente muere entre 5 y 6 niños por desnutrición y las proyecciones indican que pueden llegar a morir 280,000 niños por esa causa. El déficit nutricional es del 70%.
la desnutrición infantil grave llegó al 15% en el mes de agosto y al 33% de la población infantil ya presenta retardo en el crecimiento. Según la FAO, Venezuela es el país con más aumento en el número de subnutridos, personas mal alimentadas. En el 2015 había 2,8 millones de personas con subnutrición y para 2016 esta cifra aumentó a 4,1 millones de personas. El 80% de los 30 millones de venezolanos solo comen 2 veces al día y la cantidad y calidad de los alimentos ha bajado debido a la escasez y la inflación que se estima este año 2017 cierre en un 1.033%. Solo en el mes de julio hubo inflación de 26%. Imagínense, la inflación de un mes fue superior a la de Perú en los últimos 10 años. Unos 4,5 millones de venezolanos comen una vez al día y a veces cada 2 días, según un estudio de Cáritas. Y es que la canasta básica familiar cuesta 4 millones de bolívares, mientras que el sueldo mínimo es de 136.500 bolívares. Solo alcanza para adquirir el 3,4% de los productos. No en vano, cada vez vemos más venezolanos comiendo en la basura. El 81,8% de los hogares en Venezuela viven en la pobreza, de los cuales el 51,51% sobrevive en condiciones extremas. En resumen, hemos retrocedido a cifras de 1998 y las enfermedades nos retrocedieron a la Venezuela de los años 40, repuntando los casos de malaria, tuberculosis, difteria y lepra. Desde la Unidad Democrática hemos reconocido esos problemas y hemos insistido en el mundo entero en la apertura de un canal humanitario para alimentos y medicina. Venezuela lo necesita, por eso es descabellado pensar que los venezolanos convalidan esta dictadura y menos que Maduro goza de respaldo o que ganó las elecciones. Entonces, ya ahí él pasa a consideraciones políticas, etcétera. A mí me interesaba básicamente reproducir estos datos sobre esta espantosa crisis humanitaria que está viviendo pues Venezuela. El sol de la mañana, el sol de la mañana. De Venezuela nos vamos a Barcelona, que ayer en Barcelona se produjo una gran manifestación de los que no están de acuerdo con la independencia. Se calcula que en esta manifestación participaron 1.100.000 personas. Y eso es importante. Sin embargo, esta crisis que está viviendo España con la situación que ha creado el tema de Cataluña, no se sabe cuál será su desenlace. El gobierno pues ha tomado las medidas que había previsto en este caso, después que el Parlamento catalán declaró la independencia. El gobierno pues habilitó el artículo 155 y entonces en función de eso se produce primero la destitución del gobierno, la destitución del Congreso y la convocatoria a elecciones anticipadas que serían para el día 21 de diciembre. Pero todo es una nebulosa, porque son elecciones. Entonces resulta que si bien es cierto que la mayor parte de los catalanes no quiere la independencia, no es menos cierto
que los que quieren la independencia son más activos, son más militantes. Y ese es un factor que a la hora de procesos electorales es clave. ¿Cuál sería el resultado entonces si en esta convocatoria que ha hecho el presidente Rajoy en las próximas elecciones, entonces la gente que quiere la independencia pues alcanza el dominio del Congreso o alcanza la mayoría congresual? ¿Cuál sería? La situación de Cataluña, uno desde aquí la observa como un acto de irracionalidad, como pues usted siendo parte del primer mundo quiere entonces convertirse en cola de león de un país del tercer mundo, porque en términos económicos Cataluña pues no volvería a ser lo que ha sido y la importancia que tiene. Probablemente en términos regionales debe ser una de las 3 economías más importantes de España. Entonces es una situación de incertidumbre. Hasta ahora España ha tenido una unidad de las fuerzas políticas de mayor importancia, porque el PP de Mariano Rajoy está contando aquí con el apoyo del PSOE, que no quiere la independencia de Cataluña, y con el apoyo ciudadano de Albert Rivera, que tampoco quiere la independencia de Cataluña, mientras el Podemos está jugando ahí a la política irresponsable que nos ha dado nuevo liderazgo que poco aportan, porque sus compromisos casi siempre son compromisos populistas que una vez se llega al gobierno son de difícil aplicación. Entonces es difícil, señores, la situación que se crea en España con esta crisis. Pero bueno, volvemos nosotros entonces aquí al terreno local. Y aquí hay tres temas que vamos a tocar. Debo empezar, para que no sea cosa de que el tiempo no me permita hacerlo después, con el tema de la gripe aviar, que es el que mayor impacto económico puede tener en el país. Porque en el día de ayer se publicó un reportaje en el periódico El Nacional, que es el único periódico que circula los domingos, y entonces después salió un desmentido de Asopollón, que es la asociación que agrupa a los productores de pollo de la región norte. El trabajo dice lo siguiente: en la República Dominicana se ha detectado un brote de influenza aviar, por lo que las autoridades nacionales lo reportan ante la Organización Mundial de Sanidad Animal. El director de Ganadería, Bolívar Toribio, confirmó la existencia de casos en la provincia de Espaillat, pero dijo que será el ministro de Agricultura, Ángel Esteve, el encargado de brindar mayor información con relación a este caso. El asunto es que estamos hablando de que hubo en una granja en Moca se detectó que había aves con H5N2. Entonces, según se ha explicado, esas aves fueron eliminadas y los huevos también. Y que en esa misma granja no se han vuelto a reportar esos casos ni en granjas cercanas. Entonces, de todas maneras, el protocolo indica, el protocolo internacional, que estos casos tienen que ser registrados y reportados. Pero entonces, lo que de aquí salió fue un cable que dice que un cable de prensa
de la agencia Xinhua detalla que el Centro para la Seguridad Alimentaria de Hong Kong suspendió el viernes la importación de carne y productos avícolas, incluidos los huevos de aves de corral de República Dominicana, tras una notificación de la OIE sobre un brote de influenza aviar H5N2 que existe en el país. La medida, que tiene un efecto inmediato, fue tomada por el CFC para proteger la salud pública. El CFS se ha puesto en contacto con las autoridades dominicanas sobre el tema y seguirá de cerca la información emitida. Entonces, ¿qué pasa? El señor José López, que es el presidente de Azopollón, dice que primero que se trató del caso de una granja, como también lo confirma el director de ganadería, que frente al caso se han seguido los protocolos de rigor y que la República Dominicana no exporta pollos congelados, no exporta pollos ni huevos hacia Japón, por lo que es extraña esta decisión de suspendernos de ese mercado, que no hace esas exportaciones. Sabemos la repercusión que eso tiene y que probablemente en esta misma semana los haitianos, que siempre buscan un pretexto cuando se trata de estos asuntos comerciales frente a la República Dominicana, pudieran habilitar de nuevo una prohibición para la entrada en Haití, que sí es el principal mercado de los pollos y los huevos dominicanos, de pollos y huevos dominicanos por esta situación. Creo que el ministro de Agricultura está fuera del país y hoy veremos qué cosas nuevas puede plantear sobre este tema el director de ganadería, pero es una cosa sobre la que hay que estar pendiente. Lo segundo es que se reactivó ayer este movimiento llamado Marcha Verde, hizo actividades nacionales, unas más concurridas que otras, la mayoría pues sin gran participación, aunque sí en algunos puntos hubo concentración de decenas de personas, como ocurrió aquí frente al edificio de la ONSA. Esto se ha denominado un día verde, y entonces ellos están planteando que ahora viene un proceso para decidir un programa por el fin de la impunidad, y que ese programa incluye transformaciones estructurales. Bueno, eso es fácil decirlo, lo que vamos a producir transformaciones estructurales, porque nada más hay que escribirlo o decirlo. Pero resulta que no se hace ni con marchas, ni con bandereos, ni con redes sociales. Las transformaciones sociales se empujan desde el poder. Es decir, que usted necesita tener un ejército de legisladores, usted necesita tener parte de los mecanismos de poder para poder hacer las transformaciones. Desde entonces estaríamos hablando de participar en las elecciones del 20, probar suerte en ellas, que tal vez será para algunos de ellos mejor que la que han tenido en procesos anteriores, donde se han presentado como candidatos y no han tenido ninguna suerte de atención por parte de la población. Creo que siempre que la gente pueda expresar lo que piense y lo haga de manera pacífica, sin alteración del orden público, no veo nada de malo en eso. Y mucho menos cuando de lo que se trata es de plantear una lucha contra la impunidad, que ciertamente producto de la corrupción se desvían
muchos recursos que pueden ir a beneficiar a los sectores más empobrecidos en un país que no dispone de abundancia de recursos. Entonces, no queríamos ignorar esta reaparición en el día de ayer de este movimiento. Ya sabemos del incidente que se produjo cuando una señora en Las Caobas, entre los participantes, pues defendió la obra de gobierno de Danilo Medina, que la señora pues fue expulsada, maltratada, etcétera, etcétera, y desmontada de la tarima. Entonces el otro punto que quería tratarle antes de venir con la encuesta de interés nacional tiene que ver con la situación del fiscal, el exfiscal de Samaná, el licenciado Robert Francis Justo Bobadilla. Este señor, ya informamos la semana pasada que se ratificó por parte del Consejo del Ministerio Público su destitución como fiscal de Samaná por los casos de lo que está acusado de abusos sexuales contra damas que trabajaban en la Fiscalía de Samaná y contra otras que iban a buscar servicios a la Fiscalía de Samaná. Entonces la medida del Consejo del Ministerio Público incluye su separación definitiva del Ministerio Público y además la imposibilidad de que en 5 años pueda desempeñar otras funciones. Pero las cosas no se han quedado ahí, porque resulta que la semana pasada el señor tenía una cita con la justicia en San Francisco de Macorís y dejó plantada a la justicia y ahora lo han declarado en rebeldía. Yo tengo aquí una decisión de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís que decide, primero, acoge el pedimento realizado por la parte querellante y los representantes del Ministerio Público. En consecuencia, decreta la rebeldía con todas las consecuencias legales al imputado Robert Francis Justo Bobadilla, bajo el entendido de que, visto las diferentes actuaciones realizadas por el imputado, tanto como instancia contentiva del escrito de defensa, recurso de apelación y recurso de amparo, todas han sido en el domicilio de la calle Primera, edificio A4, apartamento 2A, sector de Los Llanos, del municipio de Arenoso. Consecuentemente, requerimiento de convocatoria y notificación para audiencia del día de hoy, 13 de octubre del 2017, fue hecho en ese mismo domicilio y recibido por la señora Amelfi Pérez, quien dijo ser inquilina, es decir, que el imputado Robert Francis Justo Bobadilla se encontraba debidamente citado y notificado y este no temperó el llamado del requerimiento sin presentar una excusa que hiciera justificar su ausencia en el día de hoy, que conforme a lo que contempla el artículo 100, numeral 6 del Código Procesal Penal, se designe un defensor de oficio para que éste represente al imputado por los motivos expuestos en la audiencia. Segundo, la presente decisión vale para las partes y debidamente representada. Es decir, que ahora también está enfrentando una declaratoria en rebeldía por parte de la justicia por no haberse presentado a esta audiencia alegando que no había sido debidamente citado, pero todo se ha hecho en el domicilio judicial que el propio imputado ha identificado. Entonces ahí lo que vemos es que se pudiera agravar su situación en la parte penal. Vamos de inmediato con las encuestas, que son 2 que se publican hoy, porque hay una encuesta Latino Barómetro que está publicando el periódico El Día y está la encuesta Gallup Hoy. La Gallup Hoy, en el día de hoy, pues evalúa lo que piensan los encuestados con relación al tema de la corrupción y también el tema de cuáles son los principales problemas del país.
Entonces, si empezamos con los principales problemas del país, percepción sobre los principales problemas del país y la situación económica, ¿cuál diría usted que son los 3 problemas principales que tenemos hoy en la República Dominicana? El 71.3% dice que los robos, asaltos, bandas y delincuencias en general, es decir, esto es la situación de la violencia en las calles, de la inseguridad en las calles, es el tema principal, pero muy por encima del tema de la corrupción administrativa, que tiene un 34.6%. La escasez de fuentes de trabajo, 32.5%. La inflación, el alza del costo de la vida, 28.8%. Los apagones o falta de energía, 10.5%. La educación en general, 9.0%. Los problemas del sector salud en general, 7.8%. La economía, 6.3%. El tráfico y consumo de drogas, 5.8%. Los feminicidios, 5.0%. Y pues no sabe, es decir, fíjense la incidencia que han tenido los feminicidios en la República Dominicana, lamentablemente para la gente, encuestada por Gallup. Fíjense qué valoración tienen sobre los feminicidios. Entonces, ¿cómo califica usted el nivel de corrupción de nuestra sociedad en general? Sea general o sea la sociedad como un todo, muy alarmante, alarmante, poco alarmante o insignificante. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dicen que es alarmante. Entre alarmante y muy alarmante está un 86.3%. Pero no se ilusionen mucho con eso, porque la gente dice, el 86.3% dice que son alarmantes, muy alarmantes. Pero cuando le preguntan si les importa que el político sea o no corrupto, entonces les importa algo, no le importa. ¿Ustedes saben a quién no le importa? Al 58.6%. Le importa algo al 11.2%. Y les importa mucho al 24.9%. Eso es ofreciendo esas informaciones así cruzadas, porque son muchos cuadros en este sentido, y están fragmentados por edades, y de manera que hay que consolidar. Dice que una amplísima mayoría de los ciudadanos, el 89%, califica como muy alarmante los niveles de corrupción existentes en la sociedad dominicana, según los resultados de la última encuesta Gallup. En cuanto a las causas que provocan la corrupción, el 16% le atribuye a la falta de empleo, el 13% a la mala administración de los gobiernos, el 10% a la delincuencia, el 9% al tráfico y consumo de drogas, el 7% a la ambición de las personas por el dinero y el 6% a la impunidad. La otra que resumo rápidamente es una latinobarómetro. Entonces, los dominicanos van perdiendo el encanto por la democracia, lo cual se muestra al registrar que hay un declive por segundo año consecutivo, hasta ver bajar de un 54%, lo cual se explica por una serie de factores. Y entonces, apoyo para la democracia en la República Dominicana. En el 2004 había un 65%, en el 2005 60%, en el 6 subimos a un 71%, en el 2007 un 64%, en el 8 un 73%, que ha sido donde más apoyo ha habido a la democracia,
en el 2009 67%, en el 2010 63%, en el 2011 65%, 2013 60%, 2015 63%, 2016 60% y ahora en el 2017 el apoyo a la democracia, según esta Latino Barómetro que publica hoy el periódico El Día, es de apenas pues un 54%. Aquí dejamos pues esta parte y ya luego continuamos. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la mañana, el sol de